etc. Y el otro era sobre las categorías gramaticales, sustantivo, adjetivo, verbo, etc. Entonces, nosotros punto por punto, primero decíamos, ¿qué es esto y qué debe ir aquí? ¿Cómo titular la clase o la unidad temática? E iba. Entonces, la primera parte es el temático. Está dividido en objetivo de aprendizaje, desempeños y evaluación. Punto por punto, cada uno de ellos iba diciendo qué se podía hacer. Como el tema que las primeras 2 semanas de trabajo era el cuento escrito, la señora Candelaria, lea por favor, donde dice eje temático a trabajar, ¿cómo quedó? El eje temático es el texto narrativo, tema, lo que es el cuento. El cuento escrito, el cuento literario. Aquí se coloca un número de horas programadas, etc. Como un planeamiento. Objetivo de aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos que se perseguían con esta unidad temática? Señor. Primero objetivo. Compañeros, yo sé que están cansados, yo estamos agotados, ¿verdad? Pero lo que no es lo que hay porque nos interesa y hemos sido cansados, ¿verdad? Dice la palabra el primero de José, en cuenta princesa viendo y los principales. Por lo tanto, somos principales, aunque hemos abordado, estamos aquí. Bueno, los objetivos. Al finalizar esta secuencia didáctica, los estudiantes desarrollan la capacidad de construir cuentos narrativos, interpretar textos literarios, textos narrativos, narrar en forma oral y cubierta, identificar las partes o los literarios. Objetivo. El segundo espacio habla de aprendizaje. ¿Qué aprendizaje espero yo que obtenga el estudiante o que alcance el estudiante? Bueno, ese aprendizaje trata de que el estudiante identifique las características de un texto narrativo, construya sus ideas en un texto con sentido coherente, etiqueta su vocabulario a través de sus narraciones literarias. Los desempeños, las competencias que se esperan que desarrollen los estudiantes. Narrar con sus propias palabras historias, escribir con sus propias palabras historias narrativas, interpretar imágenes y a través de ellas construir historias narrativas. Y en evaluación, ¿qué espero evaluar yo? Vea, señor. La creatividad e imaginación del niño, la coherencia, expresión narrativa y la construcción de palabras. Bueno, miren, todo esto, por favor, compañeros, todo esto se hizo de manera en comunidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el profesor Javier iba por el mismo lado que la señora Candelaria, que la señora María, que la señora Rosa, es decir, era algo concatenado, secuencial, coherente. Es obvio que no es lo mismo una metodología de primero de primaria a una metodología de quinto de primaria de cuarto, pero era la competencia, la misma competencia o las mismas competencias, los mismos objetivos, ¿ya? Las mismas estrategias, con metodologías particulares. En la segunda parte, esta es la segunda parte, súbelo un poquito. Hasta ahí. En la segunda parte, había que establecer ya los estándares. ¿Qué estándares se iban a manejar? Ahí fue lo que más lo destruimos. ¿Por qué? Porque algunos no teníamos bien claridad que era un estándar, que era una competencia de lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, los profesores de primaria, hay algunos que no saben que es una competencia enciclopédica de lenguaje, o una competencia pragmática. ¿Qué se persigue ahí? Entonces, mientras
mientras uno no sepa, y es claro, qué es lo que se persigue ahí, yo cómo pretendo dar una clase de lenguaje o perseguir un desarrollo de competencias en línea. ¿Ya? Entonces, ahí entre nosotros, buscamos, teníamos, por favor, entre nosotros, teníamos internet, buscábamos competencia pragmática, ¿qué significaba eso? Y entre todos, sacábamos el concepto, entre todos. Fue uno de los más grandes aprendizajes de los maestros, ese día. ¿Qué era competencia enciclopédica y qué era competencia pragmática? Ellos ya lo saben. Hay un resto de profesores primarias que tienen dudas o que no lo saben, lamentablemente. Pero tienen que ponerse al día en eso. Porque un profesor de primaria que no tenga el dominio de esos conceptos no puede estar en el lenguaje. Me perdona que lo diga de manera. ¿Por qué? Porque no va a trabajar con él. Entonces, por favor, la idea es que entre todos aprendamos. Y los espacios esos son para eso. Aquí se establecen los referentes o estándares curriculares, los procesos. Esta es la clase como tal, lo que se va a hacer. Y acá, los materiales educativos que se van a utilizar. Colección semillas, pictografía, cuadernillos, etc. Diga, porque ya todos son estándares. Hay un aspecto donde se establecen los saberes previos. ¿Qué necesita conocer el estudiante para poder trabajar esta clase? Saberes previos. Las fortalezas y las debilidades con que se presenta el estudiantado en esta clase. Esta relación de aprendizaje y el concepto, aquí hubo una duda y hay que aclararla. Y al final, cuántos libros se van a manejar, las horas, si se va a manejar la colección semilla, qué texto se va a manejar en la colección semilla, que son los cuentos, el texto de matemáticas o el texto de lenguaje, etcétera, etcétera. Al final del cuadro aparece una evaluación, aparecen los tres tipos de evaluación, autoevaluación, coevaluación y estereoevaluación. Venimos mañana, ¿verdad? Hay maestros que todavía no tienen bien claro qué es eso. No tienen ni la más idea de qué es la evaluación, ni autoevaluación, ni cómo hacer. Y lo peor, no saben cómo realizar. Tenemos que ponernos hacia eso. Eso es lo más elemental en esto de la pedagogía. Ahora, a nuestra manera de ver, lo enriquecedor, la virtud del proyecto, es que todos aprendemos. Todos vamos por el mismo camino. Ahora, que se puede hacer en el bachillerato también. Ustedes pueden idear otro cuadro, otro enfoque, pero lo importante es que todos vayan por lo mismo y trabajar por proyectos. Por proyectos. Bueno, ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver la experiencia que se tuvo después que nos reunimos entonces ya coordinados, luego segundos nos unimos a las 10 de la noche y siguiendo los pasos, porque aquí este recurso didáctico nos da unos pasos para elaborar una clase. Nos seguimos estos pasos y creamos nuestra clase, ¿verdad? Teniendo en cuenta que teníamos que escoger un texto feliz. Segundo grado cogió el texto titulado Vaya apetito tiene el zorrito. Es un cuento chistoso que así soberanamente el zorrito se levantó un día y decía que tenía un hambre tan grande como su cama. Después se tiraba y decía, tengo un hambre como una montaña y después como un planeta, ¿verdad? Y él salió a saciarse el hambre y lo que consiguió eran unos huevitos. A resumir la cuenta consiguió 10 huevitos. Uno chiquitico, uno mediano y uno más grande. Cuando él va a hacer su tortilla para comer los 10 huevos,
porque tanto era su apetito, cada vez lo fue abriendo porque estaba en el collado y fue trayendo un animalito diferente. Los animalitos le lloraban porque tenían hambre. Resulta que él cuando mira el huevo gigante tenía duda de abrirlo porque pensaba que también iba a conseguir otro animal. Pero cuando él lo abre y lo abre, se da cuenta que el huevo está normal, es un huevo con su clara, con su yema. Empieza a batirlo y hizo tremenda torta que compartió con los 9 años. Eso es un cuento muy sencillo, muy significativo. Después se hizo la interpretación oral de ese texto, llevando las competencias, los 5 ejes que tienen los lineamientos culturales, que son las competencias, y voy hablando del grado segundo. Y hicimos las preguntas pertinentes, utilizando y limpiando cada competencia. Y después hicimos eso, creamos un cuento. Cada quien tiene su propia estrategia. Mi estrategia fue que como ellos vienen de restaurar, de fascina dibujar, empezamos a hacer un cuento oral colectivo. Ellos me pidieron que lo plasmara en el tablero con dibujo, ¿verdad? Hicimos un castillo, usted sabe que a ellos les fascinan las jugas malas porque eso es lo que ellos ven por Caracol los sábados, muñequitos de esa especie. Hice ese trabajo. Cuando ya ellos lo van a plasmar, conseguí fortalezas y conseguí debilidades. Las fortalezas que son creativos, dibujan hermosos, la dificultad que conseguí, la debilidad que conseguí en mis estudiantes, y que creo que todavía nosotros, siendo profesionales, no tenemos es que nos dificulta escribir lo que pensamos. Por eso cuando muchos en Estados Unidos dicen, escribe tú, escribe. ¿Verdad? Igual que nosotros, yo reconozco, tengo que empezar por mí, esa es una dificultad que tenemos y que tenemos que superarla. Entonces los estudiantes tienen esa dificultad. Escribir lo que van a pensar. Y otra cosa, tiene otra debilidad, es que el niño como habla escribe. Por eso llegan al bachillerato y decimos, no sabe escribir, pero ese es su vocabulario. Y eso lo conseguí. Las evidencias que tengo, no duré 2 horas como salió el compañero que pasaba de casualidad cuando yo estaba en ese espacio. Duré 3 horas y media, porque cuando ellos me iban a pasar en una hojita, yo decía, mira, me escribiste esto pegado, pues enviarlo, mira, ese dibujito lo pegaste por esto, o sea, yo siento que, me siento que se nutrieron ellos y yo también al mismo tiempo, ¿verdad? Porque al pensar que lo sabemos todo es falso, uno aprende cada día de sus estudiantes. Entonces esa es la experiencia del grado segundo, particularmente del mío. No sé cómo hicieron los compañeros, pero yo sé que ellos lo hicieron. Los que no han hablado, pues lo hicieron, porque no hablaron. ¿Ah? Y le doy las gracias, compañeros, por saber. No, la experiencia no, porque tú eres de otra sede. Bueno, ¿cuál lo fue que tu hizo la señora Candelaria exactamente hizo, guardando las diferencias metodológicas de estilo, por así decirlo, lo hicieron los demás maestros que pasaron acá. Algunos tuvieron resultados elementales, otros más avanzados, otros de pronto no tuvieron buenos resultados. Pero lo importante es que logramos que los estudiantes produjeran textos de su propia mente, aunque tengan problemas de incoherencia. Ya eso será materia de estudio del grupo y decir qué aspectos de la lengua trabajemos para mejorar la coherencia, qué estrategia. Pero lo importante es que estamos en el puesto y de manera de comunidad aprendizaje, que es lo valioso y que es lo que se va a seguir haciendo en la primaria, que es lo que esperamos.